Los puedo leer también en el chat. No sé si me pueden decir si me veo y me escucho. Vamos a iniciar. Agradecerles a todos los que han venido. A los que no me conocen, mi nombre es Valmoria Rosales, cargo de grupo número 2 de la materia de biología. Este día vamos a hablar un poco acerca del metabolismo celular. Hola Cristian, creo que tienes que activar el micrófono otra vez para poder escucharte. ¿Me pueden escuchar todos? Hoy sí ya se escucha. Vamos a continuar. No sé, para iniciar, si ustedes tienen alguna idea acerca de lo que es respiración anaerobia y respiración aerobia. No sé, escribir en el chat si alguien tiene alguna idea o iniciamos. Vamos a iniciar, al final van las preguntas entonces. Para iniciar, les voy a dar algunas de las palabras que se van a escuchar a lo largo de la presentación, que son un poquito, se escuchan bastante, ¿verdad? Son un poquito tediosas. Solo más o menos irlos como relacionando y no irnos deteniendo como explicarles cada vez que suene esa palabra. Digamos, la primera de las que aparece son adenosín trifosfato, que en sus siglas significa ATP, nicotinamida dinucleoide, que es NAD, adenosín difosfato, que es ADP, adin dinucleótido, que es FAD. Vaya, estas son algunas de las palabras que vamos a escuchar a lo largo de la presentación, para que no se vayan a extrañar, ¿verdad? Que escuchan algo raro, que no saben lo que es. Más o menos, esas son lo que significa, ¿verdad? Para iniciar, vamos a hablar un poco acerca de la respiración celular. La respiración celular es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas. Este proceso que rinde energía en forma de ATP.
y ese es aprovechable por la célula. Esos enlaces son ricos en energía, son utilizados por la célula para producir como contracción muscular, impulsos nerviosos, osmosis, síntesis de moléculas, entre otros procesos que la célula puede ocupar, ¿verdad? Al producirse estas transformaciones, la energía pasa finalmente al medio ambiente y se disipa como calor. En la vía catabólica, más eficiente y prevalente en los seres vivos, en la cual se consume oxígeno como reactivo junto con el combustible orgánico. En las eucariotas se produce en el organelo celular llamado mitocondria, como aparece acá abajo en la figura número 1. Y esta alberga la mayor parte del aparato metabólico necesario para la respiración celular. Algunas células tienen más mitocondrias que algo otras, ¿verdad? Ejemplo, las neuronas. Las neuronas celulares, las células musculares y los espermatozoides. Estos requieren de altas cantidades de energía y por ello tienen numerosas mitocondrias. Otras cosas que necesitamos saber acerca de la respiración celular, esta es un proceso en el cual los seres vivos extraen de los compuestos orgánicos la energía necesaria para llevar a cabo funciones vitales, como mencionábamos anteriormente. Esa energía contenida en los sustratos usados como combustible es liberada, era controlada. O sea, este tipo de respiración no va a liberar la energía así como en una sola acción, sino que la célula tiene como controlado en qué momento está necesitando de esta energía que pueda proporcionarla a la célula. Durante la misma, buena parte de la energía que se libera es dependida de estas reacciones exotérmicas. Es incorporada a la molécula de ATP. Como les mencionaba anteriormente, es sustratos habitualmente usados en la respiración celular son glucosa, otros hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos, cuerpos cetónicos o algo otros compuestos orgánicos. Los animales, el combustible de estas células puede venir del alimento de los que se extraen durante la digestión o de las reservas corporales. Las plantas ellas las pueden originar a sí mismas, las reservas, pero también la glucosa obtenida durante la fotosíntesis. Para esto existen dos tipos de respiración celular, mencionaba al inicio. Existe la respiración anaerobia, respiración aerobia. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de la respiración aerobia. Esta se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y los organismos que la realizan reciben el nombre de organismos anaerobios. Por ejemplo, las levaduras y algunas de las bacterias que viven en ambientes privados, o sea que no tienen oxígeno, como suelos inundados, aguas estancadas o inclusive en los intestinos de algunos animales. La respiración anaerobia ocurre en dos etapas. La primera de estas es la glicosis y la segunda es la fermentación. Pero la glicosis dice que ocurre en el citoplasma celular y es la primera etapa de la oxidación, tanto anaerobia como aerobia, y consiste en la combustión incompleta de la glucosa a ácido pirúvico o piruvato. En este proceso, la glucosa inicialmente es activada por dos moléculas de ATP. En una reacción posterior a la glucosa, se divide en dos compuestos de 3 átomos de carbono. El gliceraldehído de 3 fosfatos y dimadroxicetona de 3 fosfatos. Este último
Este último compuesto se isomeriza o sea, se convierte a gliceraldehído de transfosfatos y continúa con el proceso de glicosis hasta ácido pirúvico. El gliceroído de transfosfatos se reacomoda y este se libera en 4 moléculas de ATP que se transforman en un compuesto de 3 átomos de carbono y también el ácido pirúvico en carbono, 3 átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno y se repite, ¿verdad? Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Al final de la glicosis se tiene una ganancia neta de 2 ATP. Este es más o menos el proceso. Al inicio, como dijimos, se inicia con glucosa. La glucosa, en este proceso se invierten dos moléculas de ATP. Este proceso se le llama proceso de selección. Una vez está seleccionado, viene al proceso de desdoblamiento. Cuando este se convierte en estos dos tipos de dioxicetina y gliceralido, para dar parte a formar 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NAD y 4 ATP, o sea que de las 2 de ATP que invierte se multiplica en 4 ATP pasando por este proceso de doblamiento. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere de oxígeno, siendo el producto final un compuesto orgánico. Los productos finales son los que se caracterizan en los diversos tipos de fermentación. En el primitivo había escasez de oxígeno. Por esta razón, la fermentación la vía metabólica utilizada por los primeros seres vivos para sobrevivir. Fue descubierta por el científico Louis Pasteur y actualmente es realizada por la levadura, así como los metazoos y protistas. Se conocen varios tipos de fermentación, siendo la más conocida la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. La fermentación láctica, en este tipo de fermentación, es el microorganismo, este microorganismo oxida nutriente, convertirlo en un compuesto llamado ácido láctico. Y ese ácido láctico y el ATP, como lo vamos a ver en la figura 3, un poquito más adelante, este proceso lo realizan muchas bacterias, llamadas bacterias lácticas, como lo son algunos hongos, algunos protozoos, y muchos tejidos animales. En efecto, la fermentación láctica también se verifica en el tejido muscular, cuando a causa de una intensa actividad motora, o sea, ejercicio o una actividad física, ¿verdad? No se produce una aportación adecuada de oxígeno. Digamos, en el caso que una persona que va al gimnasio hace una sesión demasiado fuerte que no está acostumbrado, aquí es donde viene este proceso de fermentación. Es cuando existe fatiga demasiada, pero en cuanto a los músculos, o sea, prácticamente se produce una demanda de ácido láctico. Cuando produce una aportación adecuada de oxígeno que permita el desarrollo de la respiración aeróbica o aerobia. Cuando el ácido láctico se acumula en las células musculares, producen síntomas asociados con fatiga, es lo que les hablaba anteriormente. Algunas células, como glóbulos rojos, carecen
de mitocondrias de manera que se ven obligadas a obtener energía por medio de la fermentación láctica. Este es más o menos un proceso de cómo realiza la glucosis, la fermentación láctica. Aquí en la glucosis se ve que acá hay dos es que cómo se produce el ácido piruvático partiendo de la glucosa y partiendo del ácido láctico cómo surge la fermentación láctica. Pero también hablábamos al inicio que existe, aparte de la fermentación láctica, existe la fermentación alcohólica. Y este es un proceso biológico de fermentación en ausencia de oxígeno. Y este es originado por las actividades de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, como por regla general son las azúcares, las fructosas, las sacarosas, el almidón, para obtener como producto final un alcohol de forma de etanol o alcohol etílico. Como sabemos que su fórmula es carbono, hidrógeno en 3 moléculas, ¿verdad? Y carbono e hidrógeno en 2 moléculas. Más de oxígeno e hidrógeno. Más de dióxido de carbono en forma de gas y ATP consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaerobio. Como vamos a ver en la figura 4 un poquito adelante. La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaerobia a los microorganismos celulares, como es el caso de la levadura, en ausencia de oxígeno. Para ello, disocien las moléculas de glucosa, que obtienen la energía necesaria para sobrevivir. Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales, las frutas, cereales, y eso contribuye en gran medida al sabor de los productos fermentados. Sabemos algunos de los productos como fermentados son los vinos, los quesos, aparte de algo otros que obtienen su sabor partiendo de la fermentación. A nivel industrial, es lo que les hablaba anteriormente, que la fermentación alcohólica es importante en la conversión de jugos de uva, el mosto, en el vino, en cebadas que se convierten en cervezas, en carbohidratos, el pan que sufre de un proceso de fermentación, el yogur, suplementos de vitamina B12, entre otros productos, ¿verdad? Este es como un ejemplo de cómo la glucosis y la fermentación juegan un papel importante en la producción de ATPs. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la respiración anaerobia. Esta ocurre en presencia de oxígeno molecular a comparación de la respiración anaerobia. Esta sí ocupa del oxígeno para poder realizar sus procesos. Además, la realizan inmensa mayoría de células, incluidas las humanas, y se realizan en el citoplasma y en las mitocondrias. La respiración anaerobia es propia de los organismos eucariotas y de algunos tipos de bacterias, y también son conocidos con el nombre de organismos aerobios. Consiste en la oxidación completa de la glucosa hasta la liberación de energía biológicamente útil. En esta
procesos se pueden obtener hasta 36 ATPs en un solo proceso, ¿verdad?, de oxidación. Y esta consta de 3 etapas. La primera, que es la glicosis, esta ya no la vamos a ver porque anteriormente le explicamos. El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico se realiza en la matriz mitocondrial. En esta etapa, el ácido pirúvico pierde 2 moléculas de CO2 y libera protones y electrones que son transportados por el NADH hasta la cadena respiratoria, y estas reaccionan con la coenzima A y forman al final de 2 moléculas, 2 átomos de carbono, la acetilcoenzima A, y este ciclo, también conocido como el ciclo ácido cítrico, es la común final de oxidación del ácido pirúvico, ácidos grasos y las cadenas de carbono de los aminoácidos. Las primeras reacciones ocurren cuando la coenzima A transfiere su grupo de acetilo de 2 carbonos al compuesto de 4 carbonos. El ácido oxalacético para producir compuesto de 6 carbonos, que es el ácido cítrico o ácido tricarboxílico, que a través de una serie de reacciones cíclicas se oxida y pierde protones y electrones que son transportados hasta la cadena respiratoria, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la figura 5. El ácido cítrico inicia una serie de pasos durante las cuales las moléculas se reordenan y continúan oxidándose en secuencia, y estas se reducen a otras moléculas como NAD con el coenzima A, NADH, el FAD reducido. Además ocurren 2 carboxilaciones, y como resultado de esta serie de reacciones vuelve a obtenerse una molécula inicial de 4 carbonos, que este se va a conocer como ácido oxalacético. El proceso completo puede describirse como un ciclo de oxalacético a oxalacético, donde 2 átomos de carbono se adicionan con acetilo y 2 átomos de carbono, pero esos no son los mismos, y estos se pierden como CO2, dado que por cada molécula de glucosa inicial, estas habían obtenido 2 de ácido pirúvico, y por lo tanto estas 2 de acetil con la coenzima A deben cumplirse 2 vueltas para que se cumpla el ciclo de Krebs para cada molécula de la glucosa. Esa se necesita que complete las 2 vueltas del ciclo para que el ciclo de Krebs sea completamente exitoso, ¿verdad? Y así completar la oxidación molécula de la glucosa. Rendimiento energético total del ciclo de Krebs para una molécula de glucosa es de 2 moléculas de ATP, 6 moléculas de NAD y 2 moléculas de FAD, y las 4 moléculas de CO2, ¿verdad? Aquí tenemos el claro ejemplo de cómo es el ciclo de Krebs, desde que ingresa en la parte superior el piruvato hasta completar. Pasa por el cirato, el cis-constinato, hasta completar el ciclo 2 veces para que ésta pueda producir la cantidad de NAD, de ATPs que la célula necesita. Además de eso, existe lo que es la cadena respiratoria.
Esta ocurre en las crestas mitocondriales. En este proceso, los protones y electrones se liberan de los alimentos y estos son transportados primero por el NAD reducido, que es nicotinamida, adenina, dinucleótido reducido, y el FAD, que como les decía al inicio, que es flamina, adenina, dinucleótido reducido. Estos transportan y son aceptores de electrones y protones. Los citocromos aceptores y transportadores únicamente el electrón. Vamos a ver en la figura 6 un poquito más adelante. Etapa final de la respiración, que involucra una cadena transportadora de electrones y enzimas emitidas en las membranas internas de la mitocondria. A lo largo de esta serie de transportadores de electrones, los electrones de alta energía transportados por el NAD de la glucosis y por el NAD y el FAD del círculo de Krebs, cuesta abajo hasta llegar al oxígeno. En 3 puntos del pasaje a lo largo de toda la cadena de transporte de electrones, se desprenden grandes cantidades de energía para energía libre. Esta impulsa el bombeo de protones hacia el exterior, la matriz mitocondrial. En esta etapa ocurren principales reacciones mediante las cuales se produce energía químicamente útil. Esto ocurre cuando los electrones detienen por la cascada de electrones, suministrando energía necesaria para la reacción de estos de una forma oxidativa, o sea, una formación de ATP. Y al final del proceso, los protones que se representan con H y los electrones con una E negativa se unen con el oxígeno y se forma el H2O, pero este H2O significa que es una agua metabólica. Acá ver el ejemplo de cómo el NAD, el FAD, el coenzima Q, estos mediante su proceso van arrojando ADPs para convertirse en ATPs, llegando al final. Acá se puede ver que se convierte en ¿verdad? Que es agua metabólica. Hasta el momento, bueno, por el momento, esto es todo. Ahorita viene la fase de preguntas, no sé si ustedes tienen preguntas. Vamos a leerlos ahorita en el chat. Vaya, acá me preguntan un poco, quiero ver, ¿qué es lo más importante que se debe tener en cuenta sobre la respiración celular? Bueno, mira, en sí, lo más importante acerca del tema que hemos estado viendo es conocer los procesos de cómo estos se realizan, obtener lo que es el ATP, que es la molécula primordial para que se realice
el proceso de la respiración anaerobia como aerobia. Tenía otra pregunta que dice, en la respiración aerobia se necesita oxígeno. En la respiración aerobia no. En la respiración aerobia, claro que se necesita de oxígeno. En la anaerobia no se necesita de oxígeno para que se realicen los procesos, porque mediante el oxígeno ocurren los procesos o sea, el oxígeno es vital para que se puedan realizar los ciclos de Krebs y las cadenas de respiratorias, perdón. Que con la ausencia de oxígeno sería imposible que se realizara ese proceso. El ATP, dicen, ¿para qué sirve el ATP? El ATP es una molécula que es la que almacena la energía. Cuando el ATP se rompe, es donde se libera energía que le sirve a la célula para realizar las actividades que el cuerpo necesita. Vaya, ahora yo les tengo también acá algunas preguntas, porque como los veo bastante interesados en el tema, yo también les quiero hacer algunas preguntas. Para ustedes, ¿qué significa ATP? Otra de las preguntas, ¿cuáles son las etapas de la respiración anaerobia? Y la tercera pregunta, ¿a dónde sucede la cadena de respiratoria? Esas tres preguntas son las que necesito que ustedes contesten en el chat. Lo que he entendido yo del trifosfato de adenosina es que es una molécula que se encuentra en todos los seres vivos y la que constituye la fuente principal de energía utilizada por las células para realizar sus actividades. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Me preguntan también cuál es la importancia del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, al completar las dos vueltas que tiene que dar la glucosa para convertirse para de un resultado exitoso, este ciclo de Krebs aporta lo que son 2 moléculas de ATP, aporta 6 moléculas de NAD y 2 moléculas de FAD, también 4 moléculas de CO2. Este ciclo es de vital importancia, ya que, como hablábamos anteriormente, el ATP es el que te produce, o sea, libera energía para que el cuerpo pueda funcionar. Si no existiera este ciclo de Krebs, creo que sería bastante difícil que la molécula se le pudiera generar la energía necesaria para que pudiera realizar todas sus actividades. Vaya, aquí me piden que si les pudiera pasar las diapositivas. Yo las voy a estar subiendo al terminar ya la videoconferencia, las voy a subir
tema respectivo en el aula virtual que tenemos, que ustedes puedan leer y también puedan contestar las preguntas que se les han colocado ahí, o que casi no le dan uso ustedes a la plataforma. Es de bastante importancia, ya que ahí están los temas. Esos temas nosotros como tutor los retomamos de ahí para que ustedes puedan como ser un poquito, esto sea un poquito más interactivo, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna otra pregunta o ya podemos ir finalizando. Mi pregunta es si hay diferentes tipos de respiración anaerobia. Vaya, en la respiración anaerobia, esta se divide en tres. Está la glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Estos tres tipos de respiración anaerobia son las que ayudan a aportar la energía mediante el ATP para que esas puedan generar la energía que la célula necesita. Bueno, entonces eso sería todo. Agradezco mucho a todos los que estuvieron bastante pendientes de la videoconferencia. Les recomiendo que estudien bastante. Ya la prueba ya se acerca a la segunda vuelta. Les deseo lo mejor y estén pendientes también de la plataforma contestando las preguntas. A veces se pueden ver bastante sencillas, pero esas les pueden ayudar bastante a la hora de resolver su prueba, ¿verdad? Y sin más que decir, que tengan feliz noche y se cuidan.